contento de saludarlos, contentos de que estén aquí con nosotros sobre esta plática, esta charla que queremos dar y pues tenemos unos grandes panelistas. Para mí, pues todo un placer siempre platicar con los expertos y con los usuarios expertos que encontraron las aplicaciones adecuadas para el ramo en el que estamos. Entonces, denme oportunidad de presentar a quienes tenemos aquí. Tenemos a la ingeniera Tania Subieta, que ella es la encargada en el área de innovación, desarrollo por parte de la empresa IMI. Tenemos al ingeniero Jaime García de 3D Systems Directo, que es el gerente o el manager de todas las soluciones de manufactura aditiva en el ramo automotriz, en la industria del transporte, en la industria electrónica, y pues el ingeniero Orlando Ruiz, quien él es nuestro manager regional de 3D Systems también. ¿Cómo están? Mucho gusto de tenerlos de nuevo por acá. Gracias, Hola, Jorge. buenas tardes. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Pues bueno, Inge Jaime, vamos a platicar de qué. ¿Cuáles son las aplicaciones y los secretos que hay detrás de la producción de componentes electrónicos? Esto, pues desde que viene el prototipo hasta la fabricación en serie, porque muchas veces nos preguntaban cuando estamos en campo, oye, pero por la manufactura aditiva para los componentes electrónicos y todo el mundo nos vamos a tarjetas. ¿Vamos a imprimir las tarjetas? ¿Van a funcionar? ¿No van a funcionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer pines? ¿Van a funcionar? ¿No van a funcionar? ¿Qué va a pasar? Pero no nada más es eso. Es todo lo que envuelve el tema de la industria electrónica, donde podemos dar distintas aplicaciones. Por tal motivo, quisimos invitar a la ingeniera Tania, que ella en estos momentos está haciendo uso de una de las 9 tecnologías que utiliza 3D Systems, enfocada específicamente no nada más en cubrir sus requerimientos sobre las aplicaciones del tema electrónico que tienen, sino que han encontrado 1001 aplicaciones más alrededor de todo este tema. Inge Tania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Orlando, tú estuviste con nosotros en el acompañamiento hace 4 o 5 años, si mal no recuerdo, Tania, con el cual IMI estaba tomando la decisión de hacer el brinco, de mando a tercerizar algunas piezas que urgen o empezamos a voltear para hacer una aplicación, para buscarle a la manufactura aditiva si nos puede ayudar o no. Y fueron meses de pruebas, y fueron meses de desarrollo, y fueron meses de trabajo, hasta que por fin en un proyecto se logró justificar la inversión. Y a partir de ahí, eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Tania, después de 5 años que tienen la manufactura aditiva? Bueno, yo no estuve desde el principio en cuestiones de la impresora, pero digamos que a partir de que estuve a cargo, bueno, yo estaba en el área de desarrollo de equipos de prueba. Entonces, pues, digamos, como tenía las 2 ocupaciones, empezamos a ver en qué podíamos utilizar la impresora y, bueno, la empezamos usando para el área de desarrollo de equipos funcionales y también para el área de automatización, sobre todo en nuestros equipos que hacíamos nosotros mismos, los ingenieros. Y, pues, hubo muchas aplicaciones, ¿no? O sea, desde nidos donde se ponía la tarjeta para hacer la prueba, bases para componentes que no tenían como tal una estructura para poderla agregar al equipo, este, postes, topes, todo lo que se pudiera utilizar. Por ejemplo, muchas veces había piezas que eran de urgencia, que sabíamos que, bueno, el material de la impresión no iba a resistir mucho tiempo, pero nos daba el tiempo de mandarlo a maquinar por fuera, porque en ese momento pues nosotros no teníamos la capacidad de hacer las piezas. Y poco a poco empezamos como a comentarles o a enseñarles las piezas a los demás ingenieros de procesos de calidad y empezaron a haber 1000 aplicaciones, ¿no? Desde, por ejemplo, plantillas para revisar las tarjetas, los nidos ya, digamos, más en forma,
hicimos hasta bases para teclados porque había fixturas donde no había espacio para poner los teclados de una manera convencional. Entonces se desarrollaron esas bases para tenerlas, por ejemplo, este, en una posición mucho más ergonómica para los operadores. Y bueno, un sinfín de cosas hemos hecho, o sea, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Y la ventaja de la impresión es que pues nos da total libertad de diseñar de cualquier forma, ¿no? Cosa que a lo mejor el maquinado convencional muchas veces tenemos ciertas dificultades para desarrollar piezas, sobre todo muy pequeñas, que son las que se utilizan para la industria electrónica. Precisamente retomando ese tema, Orlando, no sé si recuerdes, cuando empezamos a trabajar, el proyecto inició con unas piezas que tenían que maquinar, pero el tiempo de entrega se les iba un poco más largo y el costo de cada pieza era alrededor de 35, $40. Cuando volteamos a ver esta opción, hubo dos preguntas básicas que nos hicieron sobre la tecnología. Una, las piezas pueden ser funcionales o las piezas pueden ser prototipados funcional, que ese es uno de los temas que se debe y se tiene que dejar bien claro cuando están seleccionando la tecnología. Y la segunda, Jaime, Orlando, ustedes son los expertos en este tema. El material está fabricado para ESD, que eso es un tema importante para toda la industria electrónica. Claro. Entonces, Orlando, ¿te acuerdas que preguntábamos qué hicimos? Los materiales como tal no están fabricados para ser ESD, pero hicimos pruebas de los 22 diferentes tipos de materiales que tiene la tecnología que utiliza IMI. ¿Cuál es la tecnología? La Multijet Printing, MJP. Multijet. Y Multijet se hicieron, así es, Multijet, se hicieron dentro del laboratorio de ellos, de IMI. Y solamente uno de los materiales no quedó dentro de los parámetros requeridos o necesarios para que cubrieran los temas de ESG. A través de esto fue donde tomaron la decisión y dijeron, justificamos la inversión porque iban a ser más de 200 piezas, cuando imprimirlas y probarlas, cada pieza les iba a costar $6. La diferencia entre $40 y $6, pues la inversión ya se empieza a justificar. Y el tema de, ok, el material, aunque no está fabricado con tema de ESD, está cubriendo los requerimientos y los parámetros mínimos requeridos para poderlo trabajar. Y ahí es donde no nada más Tania y Tania nos platicaba, ok, empezamos con mi área, pero las demás áreas empezaron a tener requerimientos de piezas urgentes, quizás no para dentro, para la misma aplicación de sus procesos, pero sí para apoyos. Y un caso muy curioso que nos platicaste, Tania, recuerdo de esta espátula que decías, hay una espátula que obviamente no se encuentra en el mercado. Sí, bueno, aparte de hacer como piezas que necesitábamos, en una ocasión necesitábamos una herramienta, o sea, o más bien me pidieron como una base, pero también me dijeron, oye, pues es que no tenemos cómo aplicarlo, era un espacio muy pequeño, las herramientas que teníamos en el taller no eran muy grandes o no servían, y entonces se me ocurrió la idea de, aparte de hacerle la base que necesitaba, también hacerle la herramienta a la medida que necesitábamos. Oye, Entonces, Tania, pues, y una duda, ¿con qué material terminaste? ahorita, ¿Cuál es el que más usas, según tus pruebas de laboratorio? pues ahorita, digamos, digo, desde que yo tomé la impresora, solamente hemos tenido un material que, bueno, la verdad no me sé como el código tal cual, pero ese es uno que es transparente y es flexible. Okay. Entonces, es el que más se nos ha acomodado. También, algo que yo supe anteriormente, usaban otro material que era bastante quebradizo, entonces no nos funcionaba muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de varias aplicaciones, el hecho de que sea flexible nos ha servido bastante.
Por ejemplo, nos ayuda a un poco a simular el material de las charolas de termoformado. Entonces, con la impresora hemos podido hacer como muestras para no tener que hacer un molde completo y ver si nuestras charolas se adaptan a la pieza que necesitamos. Porque estamos hablando de Armor, ¿verdad? Estamos hablando del M2G Clear. Así Sí. es, Perfecto. Sí. Armor. el M2. Armor. Perfecto. Y Muy es buenos una parte comentarios, importante. Tania. Por cierto, olvidamos mencionar la empresa, pero es IMI Electronics, ¿verdad? Enfocado al 100% en electrónica en Jalisco. Sí. No, mira, yo como comentario, que por cierto para la audiencia, comenzamos con Tania porque tiene un compromiso en un momento más, entonces decidimos comenzar con su testimonio antes de que Jaime presente las tecnologías. Pero en este tema de manufactura aditiva, sobre todo del lado de prototyping o prototipo rápido, estamos hablando que esta tecnología ahorita está cubriendo el 90% de los prototipos del mundo. Entonces ya no es nada nuevo. Realmente la industria ya adoptó esto para prototipos. El tema de producción de piezas de uso final, de herramientas, eso viene fuerte por detrás, pero el prototipo, como comenzaron ustedes, Tania, es lo más común. Las impresoras 3D ya están validadas para este proceso. Dentro de este nivel de prototipo existe form, fit and function. Entonces, y prototipo, hay muchas tecnologías que nos van a ayudar en el sector de prototipos, ya sea que la quiera yo para la forma, para el fit, hay materiales específicos para hacer un fit, o para la función, ¿cierto? Entonces, ahí Tania, hiciste unos comentarios interesantes porque cuando nos metemos a piezas funcionales, estás hablando de que ocupas alta exactitud y un material resistente o que sea muy similar al material final, de uso final, ¿cierto? Porque Sí, hay es otras correcto. tecnologías que solamente quieren la forma, no les importa la resistencia. Entonces, recuerden que el prototipado no es solamente una tecnología, hay que hacer las preguntas correctas o confirmar cuál es el objetivo del prototipo para ver si al cliente le interesa, pues el material es importante o no, la exactitud de la tecnología es importante o no. Estamos hablando de 500 milímetros al CAD o 50 micras al CAD, ¿cierto? 100 micras al CAD. Entonces, no sé si hicieron ustedes alguna prueba de laboratorio, Tania, en términos dimensional o fue solamente de material para. La verdad, digo, no, en ese aspecto no estuve muy metida, porque te digo que yo tomé la impresora, yo creo que más o menos al año de que se instaló en la empresa. Digamos, yo hice mis propias pruebas, digamos, para ver como la parte de dimensionales. Obviamente había unas piezas que sí eran muy críticas, entonces pues sí tenía que hacer varias pruebas para ver cuál era como los parámetros que yo tenía que utilizar. En muchas ocasiones, pues debido como a las piezas tan pequeñas, pues obviamente las dimensionales pues eran mucho más exactos, entonces pues sí tenía que ir revisando, ¿no? O sea, como tal, no supe si hubo una prueba desde un principio, pero digamos, se fueron desarrollando conforme a las necesidades, ¿no? Porque sí, al principio eran como piezas como más, digamos, que eran para hacer muestras o pruebas o así prototipado y después ya empezaron a hacer pruebas mucho más funcionales. O sea, por ejemplo, las plantillas que te comento tienen que ser súper exactas porque tiene que estar en donde está el componente. Hay componentes que miden 1,5 milímetros, 2 milímetros, y si no está en la posición, pues no me sirve de nada la plantilla. Entonces sí tiene que estar en un dimensional bastante exacto, ¿no? O sea, con unas tolerancias muy, muy limitadas. Muy buen comentario, porque lo más Sí. exigente de prototyping es functional prototyping. Es cuando Ujú. ya te empieza a importar la exactitud del equipo, la repetitividad y los materiales. Entonces, por eso me interesa mucho que muestres, Jaime, la tecnología de multijet o polyjet. Y claramente hay otras tecnologías más económicas como pudiera ser FDM, resinas, ¿cierto? Y cada una va a tener su nicho. Entonces, muchísimas gracias, Tania. La verdad, bien valioso lo que comentas, sobre todo como credibilidad para la industria electrónica. Eh, Jorge, ¿alguna duda, algún comentario de Sí, tu lado? de hecho, nada más la última pregunta que sí obviamente aquí nos estamos enfocando en la funcionalidad del material. Sí hubo un proceso, porque antes que Tania estuvo el líder del proyecto en el cual
se trajo la impresora y una vez que la impresora se estableció y se empezó a dar uso, ahora sí jalaron a Tania y la pusieron como la encargada nada más de la impresión en 3D en el área de innovación y desarrollo. Pero previo a eso, sí se tienen que hacer pruebas, definitivamente, y pruebas como les comentamos sobre los materiales, ESG y todo. Pero Tania, la pregunta, ok, ya la impresora está, ¿qué tan complejo y qué tan complicado es utilizar la impresora? ¿Qué tan complicado es aprender a utilizar la impresora? ¿Y qué pasa después de que sale la impresión? Hay un postproceso. ¿Qué tan complejo es ese postproceso y cuánto tardas después de que tienes una pieza, ¿no? Porque una cosa es, mi material ya funcionó, la otra es, ¿cómo es el día a día teniendo la impresora? Ok. Pues mira, la verdad es que es bastante sencillo de aprender a utilizarla. Ahí como lo único que hay que enfocarse muy bien es que los pasos a seguir previos a una impresión son importantes. Hay que tener una buena limpieza, o sea, tener bien estructurado qué son los pasos a seguir para poder imprimir. Y pues sobre todo para que las impresiones cada vez pues salgan bien, ¿no? O sea, tanto la limpieza previa como posterior a la impresión son muy importantes de la impresora y obviamente hay un postproceso, en este caso son 3 pasos, digámoslo, o sea, es la limpieza, quitarle la cera, que es pues, un tipo baño María, luego es una limpieza en aceite y después pues hay que quitarle el aceite, ya depende de diferentes métodos. Sí es un proceso un poco largo, pero pues es una pieza que no hay que hacerle absolutamente nada después de limpiarla, ¿no? O sea, como en otros procesos de impresión que hay que quitarle material, o sea, cosas, residuos, en este caso no, solamente pues es la pura limpieza. Ok, pues ese es un punto importante, Orlando, porque en el mercado me ha tocado, muchas veces dicen, no, no, es que tener una impresora ha de ser muy complejo, aparte de costoso, y ha de llevar muchos pasos. Entonces, pues con esto estamos a lo mejor aclarando dudas de que es un paso sencillo, lo aprendes rápido a utilizar y Sí, simplemente claro. dándole su proceso y sus seguimientos queda. Tania, muchísimas gracias. A ustedes. Tania, una Sí, muchas rápida duda. gracias por compartir. Sí, Me dime. llegó una pregunta si ustedes ofrecen servicio en México o solamente es para producción propia. Ahorita sí solamente para producción propia. Ok, sí, porque basado en tu expertise, seguramente sí, quieren No, servicios, entonces, pero propio. Entonces sería contigo, Jorge. sí, 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 y eso está interesante porque ya están buscando, ya la producción los está rebasando, ya están buscando otras opciones. Estamos empezando a hacer pruebas con materiales que soporten más de 250 grados porque ya quieren meterlos a hornos. Entonces, una vez que instalas la impresora, Jaime, Orlando, ustedes bien lo saben, salen aplicaciones y le encuentras cómo y dónde utilizarla. Claro. Tania, de nuevo, muchísimas gracias y pues seguimos ahí en contacto. Vale, muchísimas gracias por toda la invitación y Sí, muchas muchísimo gusto. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Perdón. Y sí, perdón, perdón, a mí se me pasó decirles que Tania, vamos a iniciar con Tania y la agenda y todo, discúlpenme, pero pues ahora sí que comenzamos, ¿no? Quisimos comenzar con el testimonio, alguien que ya lo utiliza y tiene más de, bueno, ella tiene 3 años utilizándolo, pero la tecnología tiene 5 años ya instalada en Integrated Microelectronics. Ujú. Entonces, Jaime, No, pues nada más muchas brevemente, gracias. si puedes tener más o menos unos 20 minutos para dejar unos 10 para Q&A. Sí, no, aquí por ejemplo, vamos a empezar primero que Jorge nos comparta este las primeras filminas de la empresa Solid Servicios. Entonces, Claro, Jorge, si quieres empezar, adelante. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? claro. Pues bueno, iniciamos con el tema de el uso de la impresión 3D en la manufactura electrónica, pero como lo platicábamos ahorita, no nada más es para fabricar componentes electrónicos, pines, tabletas, es todo lo que envuelve ahí. Adelante, Jaime. Pues bueno, vamos a platicar breve, 20, 25 minutos, no nos tardamos más, aquí nos va a ayudar ahorita Jaime.
Vamos a platicarles quién es Solid Services, nos presentamos de nuevo. 3D Systems, la manufactura aditiva, cuáles son los retos que está enfrentando la industria electrónica, todas las aplicaciones que hay o que puede haber para la industria electrónica, aparte de los que ya platicó y comentó ahorita Tania, y vamos a resolver cuáles son sus dudas o las dudas que puedan tener con todo gusto. Bueno, ¿quién es Solid Servicios? Solid Servicios somos una empresa de, yo les llamo apasionados, consultores. Tenemos ya, bueno, este año cumplimos 24 años en el mercado, que nos encanta estar sentados con ustedes, conociendo cuáles son los retos que están enfrentando, conociendo y entendiendo hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren ir, para poderlos apoyar y ver de qué forma las soluciones que nosotros manejamos y el expertise que ustedes tienen empatan en un momento y resolvemos los retos que se tienen. Entonces, nos llamamos un conjunto de ingenieros apasionados que nos gusta estar trabajando de la mano con ustedes, con todas las marcas que representamos y pues estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Jaime. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Perdón, me brinqué una más. Déjame regresarme a la anterior. Bueno, pues buenas tardes y gracias. Platicando quiénes somos nosotros como 3D Systems. Nuestra empresa está basada en Estados Unidos, nuestro corporativo está en Rock Hill, Carolina del Sur. Y básicamente nuestro fundador fue el precursor de la manufactura aditiva. Patentó el proceso de estereolitografía Chuck Hall en 1986 y de ahí se lanzó toda la industria y más técnicas empezaron a salir de muchos lados, pero el precursor fue nuestro fundador Chuck Hall. Y pues tenemos un equipo bastante grande a nivel global y con la ayuda de nuestros representantes como Solid Servicios, estamos presentes en 65 países. Entrando un poquito a qué es la manufactura aditiva o de dónde viene este nombre. Lo que pasa es cuando se empezó a salir la impresión en 3D, que esta impresión lo que hace es imprimir en capas sucesivas material encima del otro. Esta impresión en 3D se le empezó a llamar manufactura aditiva para diferenciarla de los procesos convencionales, que por ejemplo aquí vemos la manufactura sustractiva, que empieza con materiales donde el objeto es más grande y se empieza a remover material con mecanizado para obtener la pieza final. Entonces, la diferencia entre la sustractiva y la aditiva, que básicamente agregamos material capa por capa. ¿Qué ventajas nos da la manufactura aditiva? Pues, por ejemplo, podemos hacer prototipos más rápidos sin necesidad de herramientas o de herramientales, moldes, etcétera. Se pueden hacer geometrías más complejas que no se pueden hacer de otra forma. Podemos consolidar partes, evitando o ahorrando mano de obra. Se pueden imprimir también materiales diferentes en una misma pieza. Se puede mejorar el desempeño, ya sea haciéndolos más ligeros o haciéndolos más fuertes, o con mejor resistencia térmica, etcétera. Nos ayuda a producir con volúmenes variables, ya sea lotes individuales o piezas simples, diferentes al resto del lote. Entonces, esto está ayudando a las cadenas de suministro a poderse volver más flexibles a la hora de cumplir los requerimientos de clientes. De acuerdo a la STM y al estándar ISO, se han identificado 7 grandes ramas de manufactura aditiva, donde las grandes ramas empiezan, por ejemplo, por la forma en que el material se solidifica o se cambia de forma. Empezamos, por ejemplo, con el material en forma líquida que se solidifica usando luz ultravioleta o láser. Está el material extruido, que básicamente se calienta para hacerlo más suave, más fluido, y luego se va enfriando una vez que se deposita. Está el material jetting, en este caso son cartuchos o boquillas que están depositando el material en gotas
para poder armar la pieza. Incluso hay boquillas que son exclusivas de material y hay otros que son boquillas de material de soporte. Está la tecnología de binder jetting. En este caso, el material que se piensa usar para la pieza está en la base o en la cama, como le decimos, y lo que se deposita en forma de gotas es el pegamento, que es el binder. Entonces, lo que se está es aplicando selectivamente en donde se quiere pegar el material. En muchos de los casos es material en polvo. Puede ser metal o puede ser plástico o puede ser incluso arena. Está el Powder Bed Fusion. En este caso, el material está en la base, en la cama, pero en vez de aplicarle selectivamente el pegamento, lo que se hace es aplicarle energía para que se funda y se solidifique, ya sea con láser, con agentes que ayudan que la energía térmica complete la solidificación, o incluso con electron beam. Está el Direct Energy Deposition. En este caso, la mayoría de los casos el material se deposita junto con en la boquilla, junto con la forma de energía, ya sea láser, electron beam o incluso soldadura por arco. Y el último es el sheet lamination, que es una forma muy antigua para hacer partes con, el principal empezó con papel, por ejemplo, pero ya ahorita son técnicas de láminas de fibra de carbón, etcétera. El valor que le da la manufactura aditiva en un proceso productivo empieza dependiendo de dónde esté la situación del proceso de producción. El valor es mejor al principio de la vida del proyecto, cuando los lotes son pequeños, donde todavía no está uno seguro de invertir en el herramental para producción, de tal forma que se puedan hacer lotes pequeños, rápidos, para validar el diseño. Y la otra es cuando ya está en la obsolescencia, cuando el material o las partes o el producto ya se dejó de producir, pero todavía hay que darle servicio y refacciones en el campo, a la base instalada y a los clientes, y hay veces que ya los herramientales ya no están disponibles, y entonces para poder dar el servicio a los clientes finales hay que buscar formas de poder producir partes para mantener a los equipos en funcionamiento. Entonces, como se puede ver, cuando está en plena producción, partes en volúmenes de 100,000, 1,000,000 de piezas, la manufactura convencional con moldes de inyección o estampados, esas siguen siendo lo más productivo y lo más económico, pero la manufactura aditiva da la ventaja cuando el herramental o todavía no se crea o ya no existe o ya no está disponible. Entramos un poquito a cuáles son los retos que tiene la industria de la electrónica. Pues la verdad son muchos y pues por simplificación puse los 6 más nombrados por la industria. Es que el ciclo de vida es muy corto. Son productos que se están cambiando bastante rápido y se tiene que adaptar la industria a los cambios de la tecnología y a los cambios de la demanda de los clientes. Las otras son las interrupciones en las cadenas de suministro. Ya hemos escuchado bastantes problemas que ha tenido, por ejemplo, la industria automotriz por falta de chips, que tienen lotes y lotes de autos esperando que les lleguen los chips para embarcar. La otra es el cambio de la demanda. Hay veces que la industria se prepara para un tipo de producto, pero súbitamente en un pequeño periodo de tiempo se cambia las preferencias, las necesidades, ya sea por cuestiones, pudiera ser de aplicación o pudiera ser ambientales o algo que hace que sea muy volátil el cambio de lo que el cliente necesita, y pues la industria se tiene que adaptar a lo que pide. La tecnología cambia muy rápido. Para cuando uno ya tiene el stock suficiente de unos chips, resulta de que ya hay unos más rápidos y los clientes están pidiendo el rápido y no el que tengo en stock. La competencia está creciendo bastante, hay muchos competidores y todos compitiendo por un mercado constante que pues la única forma de competir es entregando productos más rápidos y más efectivos en costo.
y pues lo que es el acceso a materiales, eh, materia prima base. Como sabemos, los circuitos integrados dependen de materiales raros que ciertos países controlan esos, entonces eso está causando problemas relacionados con la cadena de suministros. Entrando a platicar un poquito de aplicaciones ya en la industria electrónica, parte de lo que nos platicaba al principio de la sesión Tania, aquí, por ejemplo, teniendo una impresora de 3D con el material adecuado que cumpla regulaciones y especificaciones finales, se pueden hacer prototipos funcionales que se pueden poner a uso a carga completa, que representen el uso normal para poder asegurar que el diseño es adecuado antes de invertir en el herramental de alto volumen. Entonces, aquí tenemos ejemplos hablando de arneses eléctricos o conectores con materiales a prueba de fuego certificados B0, tanto para la industria del consumo, la industria automotriz o la industria de la aviación. Es importante tener el material correcto, que nos pueda dar las propiedades mecánicas, químicas y térmicas para poder hacer una prueba funcional al 100% y validar el diseño. Otro ejemplo, muchos de los componentes electrónicos de consumo se tienen que probar en su ambiente normal de trabajo. Se necesita sus propios housings o sus propios componentes en donde las tarjetas o los sensores se tienen que ir integrando, y para cuando tenemos el dado de inyección de la pieza final, como lo vemos aquí en un ejemplo de un joystick, pero puede ser cualquier otro componente, pues los equipos de ingeniería no pueden esperar a que tengan el molde de la pieza para validar el diseño, porque para cuando esté el molde de producción es probable que ya tengamos que hacer un cambio. Entonces hay que hacer partes rápidas para hacer un producto completo y poder terminar su validación a tiempo. Otro ejemplo típico de housings que necesitan para hacer una validación funcional, incluso con clientes objetivos y todo eso, necesitamos que las piezas sean representativas de producción con los materiales adecuados, y si podemos usar el equipo de impresión en 3D que nos dé esa resolución y esa exactitud donde van todos nuestros componentes electrónicos, eso ayuda a tener una validación exitosa. Otro material que también, ya como se mencionó, se está probando los materiales de alta temperatura. Ya cada vez se está haciendo los componentes más demandantes, con mayor funciones, mayor frecuencia de reloj, mayor cantidad de energía. Tienen que tener disponibilidad de poderse enfriar, y pues se utilizan fluidos en estos casos ya para enfriar circuitos integrados. Necesitamos componentes que puedan manejar la temperatura de esos fluidos para poderlos enfriar, y aparte que no le agreguen peso al equipo. Entonces, por eso ya se están usando plásticos de alta temperatura, que son mucho más convenientes y más flexibles que, por ejemplo, tratarlo de hacer con metales como tipo cobre o aluminio, que aún así son más pesados y muy difíciles de hacer geometrías complejas, especialmente cuando se tienen tantas restricciones de espacio en los componentes o los productos de electrónica. Eh, un ejemplo más, tenemos aquí para poder hacer equipos que funcionen en todos los ambientes posibles, pues hay veces que necesitan un sellado correcto, que tenga las deseadas características de resistencias a químicos o resistencias térmicas, y hay veces que, por ejemplo, se requiere un material flexible, pero de alta temperatura, como los silicones, que puedes tener un silicón de hasta 400 grados centígrados de temperatura de operación. Cuando este tipo de material no se puede imprimir directamente, usamos un proceso indirecto. Este proceso indirecto nos permite imprimir un molde sacrificable, le llamamos el eggshell mold, que es tipo cascarón de huevo,
donde le inyectamos el silicón o el elastómero y en un par de horas que esté curado, lo separamos y ya tenemos la pieza funcional para poderla integrar en el equipo, ya sea para su sellado, para evitar contaminación por fluidos, químicos, etcétera. Entonces, muchas de estas opciones están disponibles para poder hacer prototipos que cumplan todo lo que requiere la electrónica, ya sea en transportación o en aviación o electrónica de consumo. Otro ejemplo que también quiero compartir es a nivel de impresión en 3D de metales. La industria de los circuitos integrados están usando equipos cada vez más flexibles y variables para poder hacer los circuitos que necesitamos. Entonces, compañías están haciendo ya las placas donde se hacen los circuitos electrónicos con parámetros de control de estabilización térmica. El procesar semiconductores ya es algo que se está creciendo mucho. Se quiere eliminar la dependencia de traerlos overseas, del otro lado del planeta. Hay muchos esfuerzos para traerlos acá cerca del punto de consumo para evitar esas interrupciones de cadena de suministro como lo manejábamos, o situaciones políticas que de repente se suben los aranceles de importaciones de otros países. Entonces, empresas en Norteamérica están usando proveedores en la frontera con México para poder proveer componentes electrónicos de raíz, no nada más el ensamble final, sino la producción del semiconductor en sí. Entonces, usando la tecnología de impresión en 3D de metal para hacer componentes que puedan tener un mejor control térmico, es lo que está adoptando ahorita la tecnología para hacer estos máquinas que fabrican los semiconductores. Eh, Otro ejemplo también en electrónica de potencia, cada vez se utilizan más componentes de estado sólido. En este caso, por ejemplo, los IGBTs, que son semiconductores de alta potencia de más de 1000 amperes para equipo de transporte de alta potencia, los motores de autos eléctricos, motores de locomotora o de equipo minero, utilizan equipo electrónico de estado sólido de alta potencia y necesitan enfriamientos adecuados. Entonces, también imprimir en 3D el intercambiador de calor o el heat sink en este caso, ayuda mucho a reducir los espacios y el empaquetamiento de estos sistemas para poder ser más eficientes en la industria de la electrónica y tener paquetes más ligeros y compactos. Otro ejemplo, imprimiendo en cobre para un disipador de calor. En este caso, este es un eh, motor, un enfriador que es radial, que se instala junto con el rotor, pero es una parte que no se puede fabricar con métodos de extrusión normales como los disipadores de calor para transistores, digámoslo, pero ya cuando se requiere equipos en movimiento, rotativos, pero con alta eficiencia, es donde se pueden implementar la impresión directa en metal. En este caso es un cobre puro, que tiene la mejor conductividad térmica posible, eh, y se pueden hacer de los tamaños que se requieran para los equipos electrónicos o equipos de alta potencia en la industria del transporte. Eh, y para platicar de los sistemas de producción, para producir partes, tenemos equipos, por ejemplo, desde impresoras pequeñas para hacer volúmenes pequeños a nivel de 500 piezas al mes, o se pueden tener equipos ya un poco más robustos que pueden hacer hasta 10,000 piezas al mes, que están controlados con un solo eh, computador, un solo controlador para hasta 24 módulos, o ya el equipo de producción que ya este es para más de 1 millón de piezas al año.
El, el otro equipo que estamos lanzando con materiales fotocurables es esta PSLA 270. Esta tiene la ventaja de incorporar lo mejor de la tecnología de estereolitografía con la de proyección de luz, el DLP, de tal forma que tenemos la velocidad del DLP y la exactitud del SLA con ayudas de reducción de costos de materiales porque requiere menos soportes. Entonces, estos equipos ya se están lanzando al mercado. Este en particular, la 270, PSLA 270, tiene apenas un mes de que se lanzó al mercado y está teniendo mucho éxito, sobre todo la industria electrónica y del transporte. Cuando hablamos de piezas metálicas, ya entramos a otro tipo de impresoras, donde, por ejemplo, tenemos impresoras, la Flex 200, que puede manejar aluminios, titanios, aceros inoxidables, como cobalto. Son ya materiales más especializados que se usan en la industria aeroespacial. Y pues esta básicamente es la impresora de entrada para imprimir en metal. Tenemos, por ejemplo, nuestro caballito de batalla, el que más se vende, el que más prefiere la gente por su versatilidad, que es la DMP Flex 350 con láser triple de 500 watts, pero también está disponible en 1000 watts para imprimir cobre. Esta da la versatilidad de que se puede hacer cambios de materiales en menos de una hora para poder hacer el cambio y imprimir otro material, de tal forma de que este ha sido el más versátil de nuestros productos de impresión de metal. Y pues para cerrar, en cuanto a nuestro portafolio, tenemos 8 plataformas diferentes, desde impresoras de metal, de extrusión, estereolitografía, el de material jetting, que es la que está usando Tania. Tenemos más de 30 modelos de impresoras en nuestra línea de producción. En términos de materiales, tenemos más de 105 materiales no metálicos, incluidos ceras y casteables para joyería. Tenemos para equipo médico, equipo dental, elastómeros. En cuanto a metales, también ya más de 27 materiales, desde diferentes aleaciones de aluminio, pasando por titanio, aceros de herramientas o superaleaciones de Inconel, hasta refractarios, materiales refractarios y diferentes variaciones de cobre. Y pues aquí todo el sistema del equipo se optimiza gracias a que está integrado el software, ya sea para la preparación, la optimización y simulación de que la impresión va a salir bien a la primera. Entonces esto es crítico para poder tener impresiones exitosas en productos de manufactura aditiva. Y pues con esto termino. Disculpen que me haya ido un poquito rápido, pero quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas. Y pues aquí regresamos eh, para atender sus preguntas. Gracias, Jaime. Interesante todo este tema de las tecnologías y de las aplicaciones que hay en específico pues, en la industria electrónica. Estamos abiertos, están abiertos las preguntas. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Parte de lo que nos preguntaban, en lo que llegan las preguntas, parte de lo que o me preguntan mucho cuando estamos en la industria, Orlando, Jaime, es, ¿cómo sé yo cuál es el material que me va a funcionar o que me va a servir, ¿no? Porque todavía se sigue teniendo la idea de que una impresora te va a cubrir todos tus requerimientos, que va a aguantar temperatura, pero que va a ser casteable y luego que va a va a tener resistencia a la elasticidad y bueno, entonces pues no es llegar y decir, esta es la tecnología, esto se ajusta y listo, no, es hacer pruebas, es ir viendo
en qué Sí. lo van a aplicar y cómo es lo que van a utilizar, ¿no, Jaime? Sí, sí, así es. Como tú lo mencionas, Jorge, al principio hay que entender la aplicación y los requerimientos, ya sea requerimientos de propiedades mecánicas, requerimientos de propiedades térmicas, compatibilidad con químicos, por ejemplo, y de ahí se identifican, por ejemplo, los 3 o 4 materiales que pudieran ser candidatos para solucionar el problema. Muchas veces el material candidato, digamos lo que identificamos, por decir un número 4, encontramos que 2 son compatibles con una tecnología de impresión y los otros 2 es con diferente tecnología de impresión. Entonces, en estos casos, cuando platicamos con los clientes, generalmente tratamos de darles las 2 opciones para que hagan su validación, hagan sus pruebas y aparte les decimos, mira, con este material puedes cubrir tu necesidad de esta aplicación en particular, pero si seleccionas esta impresora, te abre la oportunidad del abanico de estos otros materiales por si puedes tener algún otro proyecto, o esta impresora, estos otros materiales. Entonces hay veces que desde el punto de vista del cliente, la decisión tiene que ser con la visión de futuro, de que sí, tengo una necesidad actual, la puedo solucionar con este problema, pero la inversión me gustaría que me sirviera para proyectos futuros. Entonces, ahí es donde compartimos los otros materiales que pudieran abrir otros proyectos y que, como el ejemplo que nos mencionaba Tania al principio de la sesión, gracias a que identificó esa tecnología, la impresora de MGP, salieron oportunidades para otros departamentos que pudieron usar el mismo sistema, incluso con el mismo material. Entonces, al final es lo que nos da satisfacción de que el producto está resolviendo más problemas, incluso antes de saber que los iban a tener. Claro, y el material, teniéndolo, se le encuentra aplicación. Yo aquí tengo 2 preguntas, Orlando, no sé si tú tengas ahí alguna pregunta para acá, pero si quieres leemos estas. Adelante. Ok. El ingeniero García tiene 2 preguntas. La primera que hace el ingeniero García es, para las impresoras de metal o de cualquier otro tipo de material, ¿puedo utilizar diferentes tipos de materiales? Mira, aquí les voy a informar algo. Si tú imprimes en metal, en una tecnología, por ejemplo, de polvos o filamento o DD, entonces hay distintas formas de llegar a metal. No importa si tú usas el mismo material de la misma marca, vas a obtener distintos resultados porque es un proceso distinto, ¿cierto? Entonces, en términos de exactitud y mejor densidad, Powder Bed Fusion o fusión por láser de polvos metálicos va a ofrecer, según el material, hasta un 99.6 o hasta 99.9% de densidad, ¿cierto? Entonces es muy común en la industria, Jorge, que un cliente me diga, Orlando, compré un equipo de escritorio que puedo imprimir en plástico y hago un debinder y lo llevo a metal, ¿cierto? Entonces hay distintas tecnologías como binder jetting, ¿cierto? O FDM que pueden llegar a metal y te pueden vender un acero herramental, pero el resultado no es el mismo. Entonces, recuerden que en esta industria, una cosa es el proceso, otra cosa es el material y la aplicación. Entonces, como comenta Jaime, tiene que ver mucho con la aplicación y dónde queremos llegar para asesorarlos en cuál va a ser la mejor tecnología. ¿Ok? Y referente, por ejemplo, aquí veo tamaños de impresión. Estamos hablando del modelo más pequeño, es el DMP100 de 100 milímetros. El 200 más o menos anda en los 140 milímetros. Después de ahí subes al 300, más o menos en 300, 350 milímetros. Y las más grandes son de medio metro. Entonces, en resumen, de 100 milímetros hasta medio metro o incluso hasta más grande, ¿no? En términos de volumen de impresión en metal. Sí, Y disculpa, Jorge. Adelante, Jaime. Sí, nada más para complementar tu comentario acerca de las diferentes tecnologías, el Powder Bed Fusion, que es de las impresoras de metal que mostré en los slides,
tiene la característica de hacer las geometrías más complejas con el mayor exactitud y grado de precisión, incluso, por ejemplo, con características internas como galerías de enfriamiento, o canales de refrigeración, ese tipo de features o de características en el diseño, cuando llevas pasajes internos o álabes, o lo que sea, no lo puedes hacer con otra tecnología. Entonces, si quieren hacer partes metálicas más simples, que no requieren acabados interiores o lo que sea, pues pueden usar el DED, o pueden usar el material que viene, por ejemplo, mezclado con plástico en filamento, pues nomás teniendo la consideración de que para hacer el debinder y sinterizado, se tiene que comprimir, o sea, se pierde 20% del volumen y la precisión se va a perder. No importa qué tan preciso sea la impresora, a la hora de hacer el debinder y el sinterizado, que quema todo el plástico que se usó para imprimir, el material va a perder su tamaño y generalmente lo usas para piezas muy simples que no tengan nada de complejidad, entonces no aprovechas la ventaja de imprimir en 3D que te da libertad de diseño y optimización de material y de peso. Y yo creo que, en resumen, Jorge, hay que analizar el modelo CAD, el objetivo, y así tan sencillo como hacer una prueba de tiempos y costos virtual, sin costo. ¿Sabes qué, Claro. Orlando? No crean, usar aditiva no es para reemplazar CNC. Si ustedes los están haciendo en CNC exitosamente, mi pregunta va a ser, ¿por qué lo quieres hacer en aditivo? Si ya lo estás haciendo en CNC. CNC es un proceso validado, muy exitoso y económico. Ahora bien, si la respuesta es, Orlando, tengo problemas de calidad, son 20 componentes, ocupo consolidar, tengo problemas de suministro, 6 meses de entrega, no puedo hacerlo con maquinado 5 ejes. Entonces, todas esas son, ocupo porosidad, ocupo un latiz para osteointegración, o ocupo conductividad. Entonces, cuando obtenemos ese tipo de respuestas, son proyectos idóneos para aditiva y muchas veces más baratos que el método convencional. Sí. ¿Cierto? Entonces Bien. no crean que este es un método caro. Puede ser más barato dependiendo del proyecto. O puede ser más caro, ¿no? Si me van a dar un bloque que puedo maquinar en CNC, les voy a decir, ¿sabes qué? Hazlo en CNC. Entonces, es muy consultivo. Yo creo que acérquense. Soliservicios ha acumulado mucha experiencia a través de los años y vamos a usar expertos como Jaime. Entonces, Claro. no sé si hay otra pregunta, condiciones. Claro, sí. De hecho, aquí, por ejemplo, digo, sobre eso mismo preguntaba también el ingeniero García, sobre los materiales sobrantes, se desperdicia, se puede volver a utilizar, qué pasa con esto y el tipo de seguridad que debe de utilizar quien está manipulando el material y la impresora. Si quieres, adelante, Jaime. Hablando de metales, todo el metal en la Powder Bed Fusion que no se solidifica con el láser es reusable. Se pasa el proceso de cribado y de reciclado. A lo mejor hay una merma de un 2%, 1,5%, pero todo es candidato a ser reciclable cuando hablamos de metales. En el caso de plásticos, por ejemplo, si hablamos de termoplásticos como lo que es FDM, extrusión, incluso el material que se utiliza como soporte, que al final digámoslo, se desperdicia, entre comillas, porque no es parte de la pieza, se puede reciclar. Un material termoplástico es reciclable, se puede triturar y se puede volver a convertir en pellets o en filamento. El termoset, el que se cura con ultravioleta, con luz ultravioleta, ese es el único material que ya una vez solidificado no se puede reciclar. Y para completar la pregunta, regresando a metales, lo que se recomienda es utilizar equipo de protección, sobre todo respiradores,
para que el polvo, como es demasiado fino, tipo talco, no entre a los pulmones. Y hay ciertos materiales que son reactivos con el oxígeno, que pueden tener riesgo de explosión, que son el aluminio y el titanio. Esos requieren un manejo especial, pero todos esos materiales ya tenemos la experiencia y la certificación para entrenar al usuario de cómo usarlos y tener la seguridad completa. Claro. De hecho, bueno, nada más complementando también esto, Orlando, Jaime, hay una tecnología que no digo, las tecnologías que están comentando ahorita enfocadas en la de metal, pero la tecnología Figure 4, por ejemplo, la Figure 4, si tú cambias tu receptáculo donde pones el material, ahí puedes tener tantos receptáculos para utilizar diferentes materiales, ¿no? Y no necesitan un proceso de limpieza ni nada más, ¿no? Y ese mismo material lo puedes utilizar varias veces, ¿no? Y es Sí. de las impresoras en tamaño, de las más pequeñas, y son excelentes e ideales para empezar e iniciar en el tema de la manufactura aditiva, ¿no? Es muy maleable, muy fácil, simplemente guantes de neopreno, nada más para que no tengas contacto directo con el material y listo, no pasa nada. Y la última pregunta que tengo aquí es del ingeniero Jiménez. ¿Hay manera de evaluar en el software la correcta impresión de las partes y evaluar posibles errores? Sí, respuesta corta, sí. Tenemos dos softwares, lo que es el 3D Expert, que es para metales, y el 3D Sprint, que es para imprimir plásticos. Los dos software tienen la flexibilidad de que nos dan la mejor orientación para imprimir, ya sea cuando buscamos mejor calidad de superficie, cuando buscamos menor cantidad de soportes, o menor tiempo de impresión, el software automáticamente nos busca la mejor orientación posible para no estar haciendo pruebas. Ahora, en el de metales, el 3D Expert, aparte tiene una simulación de distorsión térmica capa por capa. Entonces, aunque encontremos la solución óptima de orientación, se puede correr la simulación y nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a tener o mucho esfuerzo térmico y hay que agregarle soporte extra. Al final el soporte no es más que un anclaje para disipar el calor, o se cambia digámoslo, la secuencia de cómo soldamos o cómo sinterizamos el material, de tal forma que el calor no se concentre en un solo lugar al mismo tiempo y que nos forme esos pandeos o esas tensiones térmicas como cuando soldamos estructuras de acero. O sea, hay una secuencia y el software nos simula eso de tal forma de que ya encontramos el óptimo antes de mandarlo a imprimir. Adicional, Jaime, para complementar tu respuesta, está Build Simulation. Después tenemos DMP Monitoring, monitoreo en foto y video de cada capa del build. Toda esa información es trazable, se va al cloud, ¿cierto? Y después hay un software adicional que inspecciona, DMP Inspection, que te inspecciona capa por capa y después todo el 3D al CAD. Entonces recuerden que este proceso, Powder Bed Fusion por láser, es un proceso trazable, traceable, con una repetitividad debajo de 20 micrones. Entonces, part-to-part variation, debajo de 20 micrones, estás hablando de poder ir a un sector como el aeroespacial, ¿cierto? Aeroespacial, satélites, médico, ¿cierto? En un proceso validado. Por ende, se valida no solamente el material ni la impresora, sino el proceso ante el FDA. Por ejemplo, si quieres hacer dispositivos médicos o sector aeroespacial. Entonces, tengan la certeza que es un proceso validado, tanto de software como hardware. Excelente. Pues bueno, aquí hay otras preguntas más sobre áreas de impresión, sobre los postprocesos, qué implica y todo eso, pero creo que nos estamos pasando del tiempo. Con todo gusto, por favor, envíennos todas sus dudas, todos sus comentarios a los correos y con todo gusto entablamos una plática. Si gustan, hacemos una videoconferencia, invitamos a Jaime, invitamos a Orlando y resolvemos todas sus dudas, o vamos y los visitamos, conocemos sus procesos,
conocemos en dónde quieren aplicar, qué quieren aplicar, y ahí en base a eso ya, como decía Jaime al inicio, definimos entre 3, 4 diferentes tipos de materiales cuál es el que más se ajusta a lo que quieren. Los correos, mi correo jorge.salazar@solidservicios, tu correo Jaime, tu correo Orlando. Aquí lo pongo por acá. Y mira, como comentario, Jorge, empresas bien innovadoras, y no estoy hablando del extranjero, en México, en Brasil, T-Connectivity, empresas como Sanmina, por ejemplo, empresas como Jabil Corporation, estás hablando de expertos en materiales que han implementado muy bien la manufactura aditiva. Entonces, les doy unos nombres de empresas muy exitosas implementando manufactura aditiva, incluso desarrollando sus propios materiales, ¿cierto? Sí, Para ciertas aplicaciones como conectores, etcétera, etcétera. Hablando de TI, por ejemplo. Entonces, volteen a ver esta tecnología. Yo creo que ha tenido un desarrollo muy importante, ¿no? No en los últimos años, en los últimos meses, con todo el Sí, lanzamiento de nuevos materiales. sí. perfecto. Eh, Pues bueno, Mi correo electrónico, para terminar, jaime.garcia@3dsystems.com. Orlando. Yo lo puse aquí en el chat. Si gustas, ponlo aquí en el Lo chat. que pasa es que el chat se me hace que, al menos yo como lo veo, no le llega a todos, nomás a los sí, creo que yo organizadores. también. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ok. Sí, sería mi nombre, orlando.ruiz@3dsystems.com. Estoy viendo a ver cómo lo muestro. Si quieres, apóyanos. Jorge.salazar@solidservicios.com. Ándale. Aquí lo puso Julio. Perfecto. Gracias, Julio. Ok, perfecto. Sí, Pues pues bueno, muchas muchas gracias. gracias de nuevo y seguiremos con más pláticas. Ahora nos enfocamos en una tecnología, nos enfocamos en unas aplicaciones. Vamos a seguir tantas aplicaciones que hay para la manufactura aditiva. Entonces vamos a seguir con pláticas y sigan con nosotros. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Orlando, Jaime, gracias de nuevo y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bye.